Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar donde vamos a ver hoy diferentes herramientas de gestión para entidades deportivas. Mi nombre es Sofía, soy la responsable de comunicación de Global Sports Innovation Center Powered by Microsoft. Nosotros estamos colaborando con la Escuela Vasca del Deporte y tenemos el placer de invitar hoy a nuestros socios para que os presenten sus soluciones para gestión de las entidades deportivas. Voy a ceder la palabra para la bienvenida a John para que os dé un poco de contexto y presente un poco la idea de hoy. John. Vale, pues muchas gracias, Sofía. Bai, egunon guztioi eta ongitorriak izan zaitezte Kirola Eskolako webinar berri honetara. Decía en euskera que bienvenidos a todos y a todas a este webinar de Kirola Escola. En este caso contamos con la colaboración del GESIC de Microsoft, con el cual vamos a desarrollar una serie de 4 webinars de 4 temáticas distintas en el ámbito de la transformación digital. Creemos que es un área en la que nunca está de más estar perfectamente preparado. Los tiempos están muy cambiantes y, de alguna manera, las tecnologías día a día mejoran. Y el reto de las entidades deportivas y de las empresas en general del ámbito del deporte es situarse en la punta de lanza, ¿no? O, desde luego, la estrategia desde el Gobierno está intentar facilitar la incorporación a las últimas tecnologías de nuestras empresas y de nuestros núcleos deportivos. Por lo tanto, pues agradecer a Microsoft el embarcarse con nosotros en esta tarea y agradecer, por supuesto, a los ponentes el compartir sus conocimientos y sus trabajos con todos nosotros. Eskerrik asko guztioi eta beste bat arte. Muchas gracias, John. Bueno, hoy la dinámica va a ser un poco, vamos a escuchar las presentaciones de los 4 ponentes. Cada presentación va a durar alrededor de 10 minutos y después vamos a tener una pequeña conversación, una pequeña mesa con diferentes cuestiones que van a discutir nuestros ponentes. Entonces, el primero en presentar va a ser Diego López, el CEO de la empresa Claver. Diego, cuando quieras, comparte la pantalla. Buenos días a todos. Antes de nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Gracias por compartir también a los asistentes, a las entidades deportivas. Un placer compartir un poco esta sesión, tanto eso con GESI como Escuela Vasca del Deporte. Vale, voy a compartir la presentación. Vale, vamos al principio. Ahí estamos. Vale, pues antes de comenzar con Kluber, vale, yo me presento personalmente, vale, yo soy Diego López, soy uno de los responsables de Kluber, uno de los fundadores, y Kluber nace un poco como solución a nuestras propias necesidades, ¿no? Nosotros somos directivos de clubes, deportistas, exdeportistas ya, y desde hace tiempo vimos la necesidad de digitalizar pues todas las relaciones que hay entre las entidades deportivas y su masa social y la administración pública, ¿no? Muchas veces vemos que el trabajo que conlleva llevar al día a día de una entidad pues es brutal, y lo que pretendemos con Kluber es facilitar la profesionalización de las entidades deportivas a través de una herramienta muy, muy sencilla de usar. Un poco para dar un contexto general, vale, siempre me gusta hablar un poco de nuestras cifras y de lo que hemos conseguido en los 3 años que llevamos con Kluber, donde ya trabajamos con más de 600 entidades deportivas, principalmente clubes deportivas en toda España. Más de 120.000 personas ya están usando la aplicación, ¿vale? Esas personas pues son la masa social de los clubes, ¿vale? Que al final son el alma de los clubes, ¿no? Pues los socios, los padres, los aficionados que están a través de la plataforma. Y ya conseguimos gestionar pues más de 6 millones de euros cada temporada de ingresos de los clubes, ¿vale? Estos ingresos provienen, pues como todo el mundo sabe de las entidades, pues principalmente de subvenciones y de su masa social, ¿vale? Nosotros lo que pretendemos es ayudar a estas entidades a resolver su principal problema que nosotros vemos de hablar con las entidades durante los últimos 3 años, ¿no? Más de 3.000 entidades con las que hemos hablado uno a uno, pues al final nos fueron manifestando sus dolores, por así decirlo, y el principal que vemos es pues la falta de control económico, la falta de gestión administrativa para tener pues, el control absoluto sobre los ingresos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues intentamos evitar los problemas que esto ocasiona, ¿no? Pues como la fuga de ingresos
o la falta de tesorería para los clubes, que muchas veces pues genera muchos problemas en función de alturas de la temporada. Vale, por eso mismo, un poco la solución que nosotros planteamos a las entidades, obviamente, además de toda la capa tecnológica, toda la aplicación que nosotros facilitamos al club, pues va en unas líneas muy claras, ¿no? Que es facilitarle a las entidades el no tener impagos, que los impagos pasen al 0%, el no tener comisiones bancarias, ¿vale? Para no, pues digamos, lastrar las actividades que hacen los clubes, y en facilitar una herramienta profesional, una aplicación, una app profesional para todo el entorno del club, ¿vale? Directivos, entrenadores, aficionados, socios, patrocinadores, todos conectados y todos digitalizados gracias un poco a nuestro sistema. Vale, pues un poco resumiendo las opciones que facilita Kluber, ¿no? Pues toda esta parte económica, obviamente, pero también muchas otras opciones de relación del día a día, ¿no? Entre el club y la masa social, como son las comunicaciones, como es el control de accesos, ¿vale? Las inscripciones a eventos, a torneos, las inscripciones, obviamente, de cuotas y demás, ¿vale? Y simplemente me gusta también hablar mucho para que se entienda un poco lo que pretendemos cambiar, lo que pretendemos impulsar. Me gusta también hablar un poco de con quién trabajamos y un poco los problemas que solucionamos, ¿vale? Aquí pues ponemos ejemplos de diferentes entidades deportivas, clubes, federaciones y administraciones públicas, pero el foco sin duda es los clubes, ¿vale? Que es esa relación. Nosotros lo que pretendemos es digitalizar esa relación entre los clubes y su masa social y la administración pública, ¿no? En el caso de la administración pública, pues ayudando a los trámites de justificación de subvenciones, solicitud de subvenciones y toda la problemática derivada del COVID, pues con el tema de trazabilidad, de control de acceso a instalaciones y demás, ¿no? En definitiva, lo que pretendemos es que pues las entidades administrativas, las administraciones públicas, pues entreguen o faciliten herramientas digitales, pero sobre todo que las entidades no pierdan subvenciones por falta de tiempo, de forma, por cambios de directiva, pérdidas de documentación. Pues toda esta parte es un poco lo que intentamos hacer desde Kluber. Vale, en caso de clubes deportivos, como comentaba inicialmente, trabajamos con más de 600 entidades en toda España, y hoy me gustaría poner un ejemplo en concreto, aprovechando que estamos, pues gracias a la invitación de la Escuela Vasca del Deporte, poner un ejemplo que entiendo que puede ser cercano a muchos de los asistentes, que es uno de nuestros clubes con los que trabajamos, que es el Antiguoco. Vale, pues simplemente, bueno, llevan un año trabajando con Kluber, y en el primer año que llevan trabajando con Kluber, pues la verdad que su funcionamiento es espectacular, porque durante un año pues consiguieron ingresar pues, más de 150.000 euros a través de la plataforma, más de 900 personas ya se inscribieron, validaron método de pago y están en esa relación diaria con el club a través de Kluber. Y una cosa muy, muy relevante que tiene el Antiguoco, que es los campus, ¿vale? Que ahora mismo justo están con las inscripciones, digamos, del campus de verano, y que me gustaría concretar en este ejemplo para que se entienda un poco el antes y el después, ¿vale? Cuando el Antiguoco hablaba con nosotros, tenía muchísimos problemas a la hora de controlar el pago a las inscripciones a un campus, ¿no? Es relativamente fácil, pues en su web ponían un enlace para que la gente se inscribiera, dejase los datos, pero luego la gestión manual de todo eso, primero de los inscritos y del pago, porque el pago era por transferencia o en efectivo, pues era insufrible, ¿vale? De hecho, está identificado que en este tipo de eventos, en inscripciones y demás, hay una tasa de impago de en torno al 15%, ¿vale? Simplemente por la falta de control, porque desde el lado del club, a un campus o a un evento de estas características, es imposible revisar 500 inscripciones o 100 o 200 uno a uno de forma manual, ¿no? Con lo cual muchas veces se escapa directamente, ¿vale? Entonces, lo que hicieron en Kluber, gracias a nuestra tecnología, es que simplemente el pago se haga pues, directamente con tarjeta a través de la aplicación. Con lo cual, el 100% de inscritos, obviamente, tienen que pagar para hacer la inscripción, tienen que poner sus datos y facilitar, obviamente, la entrada. Vale, y simplemente, pues, era hasta aquí, ¿vale? Quería contaros esto a vuestra disposición para atender vuestras preguntas, y reitero el agradecimiento tanto a GESIC como a Escuela Vasca del Deporte, como a las asistentes que hoy están con nosotros, y nada más. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Diego, por tu presentación. Efectivamente, si alguien tiene alguna pregunta para nuestros ponentes hoy, las podéis dirigir en la sección preguntas, porque tenemos chat, es para presentarse, para hablar, si queréis intercambiar o los perfiles de LinkedIn. Encantados de conectar con todos, pero las preguntas, para que no las perdamos, por favor, dirigidlas a la sección preguntas. Ahí nuestros ponentes las pueden contestar en tiempo real por escrito, o luego, si tenemos tiempo extra al final, las podemos contestar aquí mismo. Muchas gracias, Diego. Y ahora seguimos con Santiago de la Morena en representación de Leverade. Santiago. Buenos días a todos. Como ha dicho Sofía, soy Santiago de la Morena. Pertenezco a la empresa Leverade, Real Play. Quiero agradecer a la Escuela Vasca del Deporte la invitación para presentar nuestra empresa y las actividades que hacemos. También a GESIC e invitarnos a esta jornada. Lo que os voy a compartir aquí es una visión global de lo que hace Leverade para la gestión tanto de federaciones como a organismos públicos y entidades deportivas. Van a ser 10 slides. Os invito a que me hagáis preguntas en el chat, porque todo lo que hacemos desde Leverade no se puede concentrar en una presentación de 10 minutos, y que nos sigáis en LinkedIn también es muy importante, porque conoceréis más de nuestra actividad. Leverade nació hace 10 años para solucionar las necesidades de los deportistas. Nació como mi leyenda. Queríamos crear un registro de la actividad de los deportistas que pudiesen gestionar sus partidos, organizar sus competiciones. Poco a poco hemos ido en el tiempo, creando nuevas funcionalidades, y la actividad principal es desarrollar aplicaciones modulares de gestión para el crecimiento y monetización de federaciones tanto nacionales como internacionales. Trabajamos, como he dicho anteriormente, también con organismos públicos, ayuntamientos, diputaciones, y ofrecemos este tipo de plataforma para toda la gestión de su actividad deportiva. Es importante destacar que Leverade solo trabaja dentro del deporte. No desarrollamos aplicaciones fuera de la actividad deportiva. Por tanto, conocemos el día a día del deporte y de las entidades que forman parte de él. Me gusta mencionar unas métricas para que veamos el volumen que manejamos en nuestra plataforma. Anualmente tenemos 10 millones de partidos que se registran dentro de Leverade en multitud de deportes: fútbol, baloncesto, hockey, tenis. También estamos ahora dentro de la actividad de los eSports, y hay un 20% del tráfico que se registra en nuestra plataforma corresponde a ello. En deportes organizados por eventos manejamos 15 millones de marcas al año, en atletismo, natación, y trabajamos actualmente con 90 federaciones internacionales, nacionales y regionales. Algunas organizaciones deportivas que ya son clientes de Leverade, pues la Federación Española de Natación, la Federación Vasca de Vóley, Swiss Basketball, la Federación de Natación de Euskadi, que está integrada dentro de la Federación de Natación, puesto que todas las organizaciones que pertenecen a la Federación Española de Natación, todas las federaciones territoriales están usando la plataforma de Leverade para la gestión, la Federación Española de Tenis o el Ayuntamiento de Alicante. ¿Qué es Leverade? Leverade básicamente es una infraestructura de datos y aplicaciones para la gestión de entidades deportivas. Como he dicho antes, solo trabajamos en deporte, por tanto conocemos bien el día a día del deporte. Usamos y desarrollamos tecnología propia, y incido en esto, no trabajamos fuera del deporte. Lo que no sabemos hacer nosotros lo integramos dentro de nuestra plataforma. Por ejemplo, desde Leverade se puede gestionar los pagos, la emisión de facturas, pero para el tema de pagos online utilizamos un partner. Para el tema del streaming utilizamos un partner. Nosotros solo nos focalizamos en la gestión del deporte. ¿Cómo trabajamos con los clientes? Pues muy importante empezar realizando una auditoría y la toma de requisitos para parametrizar las necesidades de ese cliente dentro de la plataforma. Esto significa también que aprovechamos los sistemas ya existentes dentro de ese cliente. Es decir, si un ayuntamiento ya tiene una base de datos de deportistas, nosotros la integramos dentro de la plataforma de Leverade y la aprovechamos. Si ya tienen un sistema de pagos, lo podemos integrar a través de la API. Una vez tenemos todos los requisitos para que Leverade pueda gestionar esa organización, hacemos una planificación de la puesta en marcha de la herramienta.
Nuestros técnicos configuran y desarrollan a medida en función de las necesidades del cliente y de los distintos módulos que el cliente nos haya solicitado. Muy importante la formación continua del personal. En la slide veis que formamos a los clubes, formamos a los árbitros, puesto que Leverage tiene módulos desarrollados para cada uno de estos agentes que forman parte en las competiciones deportivas. Hay una fecha de puesta en marcha y después de la puesta en marcha el soporte Leverage es continuo, somos 24/7 mediante chat, mediante teléfono, mediante email y después, cuando ya todo está funcionando y en los plazos acordados, es cuando nuestros clientes empiezan a ver el incremento del revenue. Dentro de Leverage hay una funcionalidad que es la jerarquía que permite opciones de conexión personalizadas, de tal modo que con una única base de datos centralizada, por ejemplo, la Federación de Euskadi de Natación pueda tener acceso a la Federación Española, integrándose a través de la API, o a las federaciones territoriales. Esto sería escalable a cualquier tipo de organización, es decir, un ayuntamiento podría tener acceso mediante esta jerarquía a la Diputación y, si la API permite integrarse, y a los clubes de ese ayuntamiento. Como mencionaba, mediante las APIs e integraciones podemos, digamos, unirnos a otro tipo de aplicaciones que no desarrolla Leverage, como por ejemplo es el software CRM, como son por ejemplo las redes sociales, como es el streaming, como es el e-learning. Todo este tipo de aplicaciones que no desarrolla Leverage se pueden integrar dentro de la plataforma. Actualmente tenemos hasta 1000 que nos permiten trabajar con ellas. Es muy importante destacar también que la plataforma es multidioma, con lo cual trabajamos en cualquier zona tanto de España como del mundo y se puede configurar en el idioma que se considere y que sea necesario. Y un tema que quiero destacar y que es una palabra que está muy en boga hoy en día, que son los datos. Quiero contaros cómo llegan los datos y cómo es antes de Leverage y qué pasa después de Leverage. Los datos nos llegan a Leverage en diferentes tecnologías. Nos llegan por ficheros Excel, nos llegan en XML, SQL, con una disponibilidad que no siempre es inmediata, es asíncrona o es un trabajo manual, que hay alguien registrando esos datos en una web y que se usan hasta que llegó Leverage, se usaban para websites, para revistas deportivas, para uso interno. ¿Qué permite Leverage? Leverage, como he mencionado varias veces, permite integraciones a través de las APIs. ¿Eso qué significa? Que los vamos a tener de manera inmediata. Si yo recibo el streaming de manera inmediata con la API, lo puedo mostrar en mi página web, por ejemplo. ¿Qué uso le podemos dar a todos los datos después de pasar por la plataforma Leverage? Pues los marcadores simultáneos, el streaming, como he dicho, unos paneles de rendimiento individual y de equipo, las publicaciones en redes sociales, el fan engagement, sacar inteligencia de negocio y conocer sobre todo la audiencia, que hoy en día es muy importante para la gestión de las entidades. Y bueno, hasta aquí la presentación. Quería invitaros a que hagáis preguntas en el chat si tenéis alguna duda y que nos visitéis bien en nuestra página web o en nuestra página de LinkedIn. Perfecto, muchas gracias, Santiago. Aquí ya tenemos bastantes preguntas en el chat, en la sección de preguntas. Si tenéis preguntas para Santiago, no olvidéis que las podéis dejar ahí. Y nosotros seguimos con Víctor Alonso, Business Development Manager de Sports Alliance. Víctor, cuando quieras, sí, comparte tu presentación. Vamos allá. ¿Se ve ya? Sí. Perfecto. Lo primero de todo, agradeceros a GESIC estas oportunidades que dais para poder presentar, ¿no?, los servicios que tenemos las empresas que nos dedicamos al mundo del deporte, y un placer compartir con estas cuatro empresas que están con nosotros. Así que nada, gracias a todos también por estar aquí, por escucharnos, y bueno, pues os comento lo que hacemos en Sport Alliance, lo que hace mi empresa. Yo, en primer lugar, me presento. Soy Territory Manager de Sport Alliance en España, también Business Development Manager, y llevo 5 años en la empresa. Y para que os situéis a Sport Alliance, somos una empresa inglesa que se fundó en Londres en el 2002 con el principal objetivo de empezar con la transformación digital en los clubes de fútbol, ¿no?, en la Premier League.
Y con el paso del tiempo nos hemos adaptado a todos los deportes. Ahora trabajamos con rugby, con balonmano, con fútbol, baloncesto, ¿vale? A nivel de deportes, cualquiera puede trabajar con nosotros, y también trabajamos con diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, clubes, federaciones, ¿vale? O sea, cubrimos todo el mundo del deporte. Actualmente tenemos más de 140 clientes en todo el mundo. Hemos abierto ahora mercado, lo último que hemos hecho ha sido entrar en LATAM, y nuestro principal servicio por el cual empezamos todo es la gestión de los datos. Actualmente gestionamos más de 43 millones de perfiles únicos, ¿vale? En todo el mundo, junto con nuestros clientes, y el primer paso es la gestión de esos datos y la gestión junto con el cliente para luego llegar a poder monetizar y poder explotar a ese registro, ¿vale? Y, como os decía antes, el principal punto de partida nuestro son los datos, ¿no? Comenzamos con la limpieza del dato hasta llegar al Golden Record. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos una herramienta que parte de un CRM donde todas las integraciones posibles, todas las fuentes de datos, todas las fuentes de registros se integran en una única herramienta. Lo que hacemos es limpiar, validar esos datos, ir colocándolos en base a la segmentación que quiera el cliente, o bien por perfiles, o bien por ejemplo, un club que tenga campus de verano, pues segmentamos a través de campus. Que tenga todo el ticketing de un club, segmentamos a través de ticketing. Todo lo que venga de la app, de la web, etcétera, ¿vale? Todo segmentado para llegar a un momento en el que todos esos datos estén bien ordenados, tengamos ya esos perfiles únicos para poder gestionar, y ya una vez teniendo todo eso correcto, podemos empezar a trabajar lo que es el marketing y la monetización de estos registros, ¿vale? Como veis aquí, este es nuestro catálogo, por decir así. Empezamos con el Orange Box en la parte de abajo, que es nuestro CRM interno junto con nuestro partner, que es Microsoft, y aquí empieza nuestro camino. El Data Management, para gestionar todos esos datos, empezar a ver los primeros análisis con el Business Intelligence, que ahora os enseñaré, que es nuestro partner Tableau, y empezar a ver esos primeros movimientos, esas primeras interacciones, para ver cómo funcionan esos datos, cómo están trabajándose. Para el siguiente paso es subir en los niveles arriba de esos datos y empezar con el marketing digital, con los programas de fidelización, y llegar a un punto en el que todos esos datos y todo ese trabajo pueda ser una herramienta comercial, ¿vale? Quiero insistir en 3 cosas fundamentales para nosotros sobre esto. La primera es Tableau, que es nuestro partner y es donde tenemos nuestro Business Intelligence. Cualquier tipo de reporte, cualquier tipo de dato, cualquier tipo de análisis, todo va a aparecer aquí. Es una herramienta súper sencilla de utilizar y nos da cualquier tipo de análisis que queramos en el momento que queramos. Centrándonos también en el Data Driven Marketing, una vez que ya tenemos todos esos datos, ya tenemos toda esa gestión, comenzamos la explotación y la monetización de esos registros. Aquí, como veis, es el punto 1, que es cuando recibimos toda esa información de los fans o de los registros que tengamos, y ya sigue todo el proceso a través de las herramientas que tenemos para llegar a un punto en el que ya podamos monetizar a través de comunicaciones. Estas comunicaciones, nosotros trabajamos con 3 tipos, ¿vale? Pues campañas de email, campañas de push notifications y campañas de SMS, ¿vale? Y por último, así a destacar, nosotros nos centramos también en el single sign-on como la base digital, ¿vale? Cada producto que tenemos, cada servicio, todo lo que encontramos se puede ofrecer a través de single sign-on, y nuestra pregunta es ¿por qué no permitir a esos fans o a esa gente que utilice el single sign-on que ellos elijan sus beneficios, sus tarifas, cómo quieren interactuar con el club, ¿vale? Al final eso nos va a dar muchísimos datos a nosotros en los que poder ofrecerles nuevas ofertas, poder ofrecerles nuevos productos para la mejora de este perfil de fans, ¿vale? Ya por último, este es nuestro 360, por decir así, a modo de resumen, empezando por el Orange Box, que es lo que hablábamos, gestión de datos,
empezar a trabajar de datos para que el club o la entidad o la institución pueda empezar a gestionar a través de lo digital, para luego pasar a Tableau con los informes de Business Intelligence, y el objetivo siguiente sería ya todo eso centralizarlo en el single sign-on. Esto que nos va a permitir pasar a Loyalty, los programas de fidelización hechos ad hoc en base a todo el estudio que tengamos sobre esos datos. Club Pay es otra forma de fidelización en la que ya entra dentro las transacciones monetarias que también podemos gestionar, para acabar con el Global Marketing Network, que le llamamos, que es toda la explotación comercial de todos estos datos, ¿vale? Y por mi parte nada más, agradeceros el tiempo, y cualquier duda, cualquier cuestión, aquí estamos para lo que necesitéis. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Vamos sin demoras. Me gusta que tengamos más tiempo para el final para contestar todas las preguntas y debatir algunas cuestiones. Entonces, terminamos con Luis Velo, director de ventas de Shibili. Luis. ¿Te parece, Sofía, que presente la presentación en español? Vale. La subo aquí. Vale, mientras tanto, si tenemos alguna pregunta. Vale, perfecto, Luis, ya estás, ¿no? Estoy perfecto. Se ve y se me escucha bien, ¿no? Sí, perfectamente. Gracias. Vale, genial. Pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias por la oportunidad a la Escuela Vasca del Deporte y a GESIC. Para nosotros, este tipo de oportunidades se generan en ventas realmente, así es como están saliendo nuestros principales acuerdos. Llevamos relativamente poco en el mercado, llevamos 2 años y estamos viendo esto, ¿no? Que la persona que conoce nuestro producto, les hacemos una demo interactiva, les encanta y por lo menos nos piden información, y en la gran mayoría de los casos avanzamos a siguientes fases, ¿no? Os voy a presentar WES Sports Tech. Es un software integral 360 grados para cualquier tipo de entidad deportiva. Es verdad que en esta presentación la vamos a centrar en el fútbol, porque es realmente nuestro caso de éxito actualmente, pero como os digo, hay que imaginársela para cualquier tipo de deporte. Como os comentaba al principio, es una tecnología aplicada al deporte que incluye principalmente estas características. Como es 360, incluye desde la parte administrativa a la parte deportiva. En esta presentación lo que voy a hacer es explicar principalmente las partes que cubre dentro de la parte deportiva, ¿no? de la disciplina deportiva. Tenemos un perfil alumno, familia y entrenador vía app, un sistema de clipping, un sistema de e-learning para alumnos y entrenadores, 2 tipos de métricas, cuantitativas y cualitativas, sistema de cobranza y administración integrado, aplicación móvil, como decía, para estos 3 tipos de perfiles, herramienta de gestión de clases, mensajería interna entre todos los participantes de la academia, ya sea familiares, entrenadores, jugadores o directivos, gestión de campos de juego y, por otra parte, gestión de shop. Esto está más orientado, y lo veréis al final, para academias internacionales. Bueno, lo que estábamos buscando principalmente nosotros era la estandarización en la formación. Estábamos viendo, sobre todo a nivel internacional, bueno, a nivel local también, que hay muchos, todos los clubes o todas las entidades deportivas dicen que tienen una metodología, ¿no? Pero hay muchas veces que esa metodología no se implementa en todas las academias o en todas sus disciplinas de la entidad deportiva. ¿Por qué? Pues porque realmente varía mucho entre entrenadores y al fin y al cabo lo que estamos buscando con esto es que cada entrenador dirija a sus alumnos por la metodología que le da el club o por la metodología que da el club, por la metodología que él implementa y que se la aprueba el club. Al fin y al cabo, que cada jugador juegue en la posición que tenga que jugar gracias a los datos, ¿vale? En segundo lugar, dentro de la aplicación del entrenador, vemos la gestión de entrenamientos, ¿vale? Desde aquí puede ver a todos los alumnos que están participando en la sesión, dónde está entrenando, en qué categoría, ya sea infantil, cadete, juvenil o senior, en qué campo. Por otra parte, un sistema de asistencia de alumnos
Y por último, un contenido de clase. Como os decía al principio, nosotros solemos dividir las clases en cuatro o 6 fases y desde ahí puede ir viendo lo que tiene que ir haciendo durante el entrenamiento. Y por otra parte, grabación de clips. Esto puede ser con cámaras fijas o incluso con el móvil o con el iPad. Puedes grabar vídeos y automáticamente eso se sube a la aplicación. Y ahora os voy a comentar cómo funciona la parte del vídeo. Además, nosotros integramos con cualquier tipo de sensores que vayan a las botas de los jugadores, a las espinilleras, y además tenemos nuestros propios sensores dentro de las botas. Ya digo, esto es para el fútbol, pero entendemos que para otros deportes hay otros sensores, o por ejemplo, para el golf está el Top Tracer o el Trackman, que también integramos con ellos. Bueno, en todos los deportes entendemos que el mundo de la tecnología está entrando en ellos y por ello hay cada vez más sensores que nosotros integramos con la forma. Como comentaba al principio, tenemos un sistema de clipping de jugadas. Esto es muy importante dentro de la aplicación porque dentro de todo lo que tiene el perfil jugador, pues también tiene esta parte de vídeo, ¿no? Aparte de que cada familiar pueda ver entrenamientos en directo de sus hijos, independientemente del lugar en el mundo donde estén. Como decía, con cámaras fijas o con cámaras móviles. Si queremos una mejor definición de vídeo, nosotros también instalamos cámaras fijas en los centros de entrenamiento y estos vídeos se suben en cuestión de segundos a las aplicaciones de los jugadores. Además, dentro del perfil entrenador y el perfil jugador, esto es algo muy importante, nosotros queremos seguir la evolución deportiva a nivel práctico, pero sobre todo a nivel teórico, ¿no? Entendemos que el e-learning es muy importante y que está cada vez más demandado en el mundo del deporte. Porque al fin y al cabo esto es el futuro, ¿no? Y la evolución teórica de los jugadores creemos que es muy importante, tanto a nivel fase madurativa como en fase de principiante, ¿no? Como comentaba al principio, dentro del perfil del entrenador tenemos las calificaciones del entrenador, ¿no? El entrenador está habilitado a evaluar a sus jugadores, ya sea diariamente, semanalmente o mensualmente, según la metodología que comentaba al principio del club. Por supuesto, es mismo evaluar a chicos de 8, 9, 10 años, incluso más pequeños, que a chicos de 16, 17 años. Por esto, contamos con una serie de parámetros y como veis ahí en la imagen, se ve el pantallazo, puedes evaluar tus jugadores. Además, puedes comparar entre jugadores y esto, por supuesto, lo ven las familias. ¿Vale? Y aquí está el resumen un poco de todo. Es verdad que es una presentación un poco rápida, es un pantallazo muy, muy rápido, pero bueno, aquí está un poco el resumen. Tenemos el usuario familia, desde el usuario familia, que es en la aplicación móvil, tú puedes ver todos los datos de tus hijos en tiempo real, ya sea a nivel clases o a nivel partidos. Puedes ver todas las estadísticas que te dan los sensores, las calificaciones de los entrenadores, la evolución de tu hijo durante todo el año y en tiempo real, así como ver entrenamientos en directo, si no puedes ir al entrenamiento, o por otra parte, puedes gestionar los pagos dentro de la aplicación móvil del entrenador, así como un sistema de calendario, notificaciones push y mensajería interna para comunicarte con los entrenadores si lo quieres. Por otra parte está el usuario jugador, que es un poco lo que ve tu padre, pues al fin y al cabo es lo que tú sufres, por así decirlo, ¿no? Tienes todas tus estadísticas, todas tus métricas, tu calendario, bueno, tu perfil y desde ahí puedes ver toda tu evolución. Aparte, como comentaba antes, el tema del e-learning que creemos que es muy importante, ¿no? Esa parte, esos cursos teóricos que tú vas completando y la aplicación va comparando con tus compañeros, quién está por encima. Bueno, hay una gamificación detrás brutal. Y el usuario entrenador, que probablemente sea el más completo, desde donde podemos gestionar todas las clases, todos los entrenamientos, comunicarnos con las familias, tenemos e-learning propio, comunicación también, por supuesto, con la parte directiva, etcétera, ¿vale? Bueno, y entonces, para llegar un poquito al final, tenemos también y lo que comentaba al principio en la gestión administrativa, tenemos un usuario central, ¿vale? Desde este usuario, es verdad que ya no es aplicación móvil, es una aplicación web. Desde ahí controlas absolutamente todo lo que está pasando en tu entidad deportiva. Puedes generar permisos o concederlos o no conceder permisos y, por supuesto, ver en tiempo real cualquier cosa que está pasando en tu academia, ya sea de entrenamientos anteriores o entrenamientos en directo. Principalmente esto es en lo que se basa, como comentaba, estoy haciendo un pequeño resumen. Y bueno, y después tenemos una gestión de shop. Desde aquí podemos
controlar el tema del merchandising, entradas, ropa de entrenamiento, productos de consumo masivo y kits de entrenamiento. Hay muchísimos clubes que venden a los padres el kit de entrenamiento, ¿no? Al principio, pues desde aquí, desde la aplicación, se puede comprar y gestionar. Por otra parte, la gestión de campos de juego, por supuesto, con temas de control de inventario, etcétera. Y bueno, aquí está una pequeña comparativa de lo que tenemos nosotros, de lo que es WESH y lo que tienen los principales clubes en sus canteras, ya no solo en las academias internacionales, sino en sus canteras y, por supuesto, también a nivel federaciones y selecciones, ¿no? Esto es una comparativa de nuestra principal competencia. Y aquí está la parte final de la presentación, quién ha empezado a usar WESH, ¿no? Desde hace un año estamos trabajando con la Asociación del Fútbol Argentino para implementar WESH en todas sus academias a nivel mundial. Gracias al desarrollo del producto y a lo bien que nos está yendo con él, y al fin y al cabo el mundo del deporte está integrándose en toda la tecnología, hemos conseguido abrir 5 academias en Dubái. Estamos abriendo academias en Jamaica, en Estados Unidos, concretamente en Nueva Jersey y en Miami. Y por último, estamos abriendo el año que viene en España, en Barcelona y en Burgos, academias de la Asociación del Fútbol Argentino, como digo, gracias al producto. Tenemos 2 modelos de negocio, un modelo de negocio para equipos profesionales o federaciones de alto nombre a nivel mundial, y por otra parte, un modelo software as a service para entidades deportivas, ya sea pequeñas, medianas o grandes, ¿no? Y bueno, esta es un poco la presentación, espero que os haya gustado y por la parte del chat os voy a adjuntar un vídeo, un enlace a un vídeo que creo que es muy importante que veáis porque es un resumen de todo lo que he comentado y creo que os va a servir mucho. Os agradezco mucho la atención, es que ricasco y bueno, estoy aquí para contestar cualquier pregunta que tengáis. Muy bien, Luis, muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros ponentes por sus presentaciones hoy. Ahora invito al escenario a mi compañero Jorge Gómez, quien es el responsable de las soluciones de socios del GESIC aquí en el centro. Jorge es el quien va a llevar la parte de un pequeño debate que hemos preparado, bueno, preguntas más en profundidad acerca del sector. A ver, Jorge, si consigue entrar. Bueno, mientras se suma Jorge, si tenemos alguna pregunta más para nuestros ponentes, es el momento para lanzarlas. Si queréis solicitar contacto. Vale. No sé si Jorge tiene algún problema para sumarse. Bueno, si queréis, Mientras tanto, sí. Sofía, quería lanzar una pregunta a los 4 ponentes, una pregunta muy concreta y breve. Desde vuestra perspectiva y con la experiencia que tenéis en la implantación de vuestras aplicaciones en los diferentes segmentos y pensando un poco en la realidad que nos rodea al deporte, sobre todo hablando de amateurismo, de clubes que no tienen un gran desarrollo profesional, que intentan un inicio de transformación digital, ¿cuál es la resistencia mayor que encontráis para que las entidades implementen vuestras tecnologías? Brevemente, de tipo económico, miedo a la digitalización, no sé, en una síntesis muy breve para que tampoco nos alarguemos demasiado. Si queréis, mantenemos el orden que habéis tenido las ponencias. Gracias. Vale, gracias por la pregunta, John. En nuestro caso, no es un tema económico, sin duda, no es un tema de dificultad, es más un tema de, como al final las entidades deportivas, los clubes de base amateur, al final, bueno, pues nosotros las entendemos y creemos que son así, son como empresas, pero gestionadas por gente que no se dedica profesionalmente a ello, ¿no? Sino que están pues en sus ratos libres, un poco por amor al club, amor al deporte y cierto vínculo personal, ¿no? Entonces es un poco esta dificultad de horarios, de compaginar y demás, el que hace que a veces pues esta parte se complique. También lo que comentabas de un poco ese impacto o todo ese
de repente esa carga que se le ve, que ve el club, ¿no? De todo el bombardeo de información, de aplicaciones pues súper complejas y demás, que a veces dicen, joder, pues hasta que llegue a ese nivel, pues cuánto me va a costar, ¿no? Si de momento estoy todavía con pues eso, con el papel, con el boli, cobrando en mano y demás, ¿no? Entonces, nosotros lo tenemos, desde clubes lo tenemos muy claro, que es empezar muy poquito a poco. De hecho, de todas las cosas que nosotros trabajamos con el club, casi hacemos siempre al revés, ¿no? En vez de nosotros contarle, le preguntamos, oye, ¿cuál es la cosa que quieres solucionar? ¿No? Una cosa, ya está. Por ejemplo, inscripciones a un campus. Vale, pues empezamos por ahí. Y el año siguiente o los meses siguientes, pues ya lo veremos, ¿no? Entonces, una vez que tenemos claro cuál es la única cosa que hay que aterrizar, luego nosotros nos ponemos, obviamente, de su lado y hacemos pues, formaciones con la gente que lo va a usar, la gente que lo va a configurar y hasta que esté correctamente funcionando, ¿vale? Que no se trata de facilitar una herramienta y que se busque en la vida, sino que, obviamente, la herramienta, pues al ser en la nube, aplicación es muy sencilla de utilizar, pero sí que hay una pequeña curva de aprendizaje en la que nosotros estamos de su lado, pues con la formación, la puesta en marcha, un montón de guías incluso para el usuario final, ¿vale? Con pasos muy sencillos en la que, bueno, pues una cosa resolvemos y a partir de ahí, pues el club va ampliando, ¿no? Lo que comentaba antes del Antiguoco empezó así, empezó con un campus y ahora ya, pues gestiona todos los campus, todas las cuotas de las escuelas, el cobro, las comunicaciones, es algo muy natural, pero que entendemos que hay que empezar por una cosita y siempre con formación. Coincido al 100% con lo que dice Diego. Muchas de las entidades que hay en España no están profesionalizadas. Son gente vinculada emocionalmente a un club en el que han ido creciendo. Entonces, en nuestro caso que trabajamos con federaciones y trabajamos con organizaciones deportivas pues que agrupan a lo mejor a varios deportes, lo que ocurre es que hay muchas personas que no son profesionales, inclusive en las federaciones. Si dejamos aparte el mundo del fútbol y alguno más, pues hay federaciones territoriales que te dicen, mira, es que yo el administrativo lo tengo 3 días a la semana. Entonces, tienes que encajar y tienes que ver la manera de desarrollarle en el timeline que ponía yo el plan de trabajo con ellos acorde a su disponibilidad y empezar también, como decía Diego, en nuestro caso con un módulo a lo mejor. Oye, ¿qué necesitas? Pues las inscripciones de la temporada y generar el cuadro de competición. Vale, pues vamos a empezar por eso, te formamos en ello, te damos bien el soporte y más adelante, en cuanto tengas más recursos o domines ya la herramienta, te permitimos acceder a otros módulos o vosotros mismos nos demandaréis otros módulos. Si las organizaciones son más grandes, trabajamos, por ejemplo, con la Federación Española de Natación, con la Federación Suiza de Baloncesto, como he dicho, con Natación Singapur, pues obviamente ya tienen personal profesional al cual puedes acceder más fácilmente porque está en horario completo en la entidad y entonces les puedes transmitir la información con una programación más ajustada a lo que es el dominio de la herramienta para sacar el 100% de rendimiento desde el principio y accediendo a todo. Pero es verdad que la clave es la profesionalización. Hay mucha gente que por amor al arte, yo mismo vengo del deporte, yo llevo 30 años en el mundo del deporte y todos creo que hemos empezado así. Estás en un colegio, estás en un instituto, montas un equipo de voleibol, de balonmano o en una piscina con tus amiguetes, el club de waterpolo y empiezas a crecer y al final, como eres el que lo has hecho, sigues gestionando. Entonces es difícil encontrar perfiles profesionales que permitan directamente trasladarles todo el tema de la digitalización. Hay que adaptarse y hay que ser flexibles. La herramienta de Leverage permite esa flexibilidad gracias al sistema modular que tenemos. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Santiago y Diego, pero quizás el primer punto es ordenar, saber qué es lo que se necesitan, porque a veces cuando llegas a presentar los servicios, ¿no?, de las empresas y les haces todo el global de lo que es una transformación digital, de primeras, joder, les sorprende y claro, dices, lo quiero todo, pero para llegar a ese todo hay que empezar por un punto de partida. Muchas veces yo, por ejemplo, me encuentro con situaciones de le presentas los servicios y ya quieren un programa de fidelización. Vale, pues quieres un programa de fidelización, pero no sabes la base de datos que tienes todavía o no la has empezado a trabajar o tienes registros duplicados. Entonces, es lo que decía Diego, ¿no? Empezar por algo, aunque sea una simple cosa, ordenar esa base de datos y a partir de ahí ya vas trabajando poco a poco. Y en cuanto a lo que es la profesionalización, estoy de acuerdo también con Santiago, que es mucho por amor al arte y quizás las empresas debemos hacer, aparte de hacer esa formación,
nosotros en mi empresa lo que entendemos es que somos una parte más de ellos. O sea, somos como un departamento dentro de esa empresa que bien les formamos y que sigan solos, pero que nosotros estamos al momento con ellos para ayudar en cualquier cosa. Bueno, y en relación a la pregunta que has hecho, yo estoy un poco en la línea de mis compañeros, pero es verdad que nosotros lo principal que hemos visto ha sido la gestión de la pandemia, ¿no? Creemos que la pandemia ha hecho mucho daño a las entidades deportivas, no sabían si iban a competir, si no iban a competir y si competían cuándo, dependía mucho de las regiones, bueno, lo que hemos estado viviendo todos actualmente. Porque realmente no ha habido ninguna entidad deportiva que no nos haya dicho que le encantaba nuestro producto. O sea, no ha habido ni una. Y no hay ninguna entidad deportiva que no esté destinada 100% a meter tecnología en ellas. Entonces, bueno, principalmente es la gestión de la pandemia y en lo que demuestra lo que estoy diciendo es que para la temporada 22-23 ya tenemos aproximadamente unas 60 cartas de intenciones firmadas para meter este producto. Vale, pues muchas gracias a todos. Bueno, mil gracias a todos. John, un saludo también a ti. Perdonad que he tenido un poco de problemas para conectarme. Soy Jorge Gómez, soy el Program Manager dentro del GESIC y, bueno, como decía Sofía antes, vamos a utilizar estos últimos 15 minutitos para generar un poco de conversación. Veo que ya habéis contestado un poco en general a John algunas de las preguntas que yo os quería hacer, sobre todo en tema de formación y profesionalización del sector. Pero bueno, Luis, yo quería empezar contigo porque, bueno, has hablado del tema del e-learning, que creo que me parece muy interesante y muy importante. Has comentado que trabajáis con la AFA en el desarrollo de sus academias y el Instituto de Tecnología. Y quería preguntarte qué importancia tiene para ti que las entidades deportivas de todo el mundo comiencen a implementar este tipo de modelos de e-learning en sus organizaciones y formar a sus futuros talentos, no solo deportivamente, sino también a nivel educativo, ¿no? ¿Qué importancia crees que tiene esto en el futuro? Para nosotros, lo he dicho en la presentación, pero para nosotros realmente es fundamental, o sea, fundamental, porque gracias a nuestra aplicación lo que consigues es formar integralmente al jugador. Al fin y al cabo, los jugadores de cualquier deporte, lo primero son personas, ¿verdad? Que tienen el sueño de llegar profesionalmente, la mayoría no llegan, pero principalmente son personas. Entonces, con nuestro producto, gracias a WES, lo que buscamos es contar con las mejores herramientas que hay en el mercado y además tecnología propia para fomentar un poco y transmitir estos valores que estamos comentando. Totalmente. Y, Víctor, en tu caso, has hablado de que, bueno, empezasteis vosotros en el mundo del fútbol, ahora estáis tocando un poco todos los deportes. Lo comentaba también en relación a la pregunta de John. Da la sensación de que en España y en Europa el fútbol está muy profesionalizado, mucho más que otros deportes en cuanto a uso de tecnología y de herramientas digitales, aunque queda mucho por hacer, obviamente. Y los clubes incluso obviamente ya cuentan con este tipo de softwares de gestión. Pero no es muy habitual en otros deportes como el baloncesto o el balonmano o el rugby. ¿Crees que simplemente es una cuestión de presupuesto? Sé que habéis tratado un poco este tema, pero me gustaría un poco profundizar aquí. ¿Crees que eso es una cuestión de dinero o de presupuesto o también es una cuestión más profunda de formación o de cultura interna o de conocimiento de estas entidades? Pues yo, por lo que nos encontramos nosotros a nivel de empresa cuando salimos fuera, es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Presupuesto, formación, entendimiento de lo que es una transformación digital. ¿Por qué te digo esto? Yo, en cuanto a presupuesto, hay muchísima oferta y a unos precios tan asequibles para cualquier club amateur y ya va subiendo a profesional. Yo creo que a día de hoy es asequible para todo el mundo en su medida, claro está. Y luego sí que es verdad que la formación interna o el entendimiento, hay mucha gente que lleva mucho tiempo en el deporte, pero no se han centrado en preocuparse, en adaptarse por esto y hacerles ver que tienen que hacer esto y ese entendimiento también cuesta, ¿no? Pero bueno, es cuestión de formar. O sea, si ya tenemos la parte presupuestaria, que yo creo es asequible para todo el mundo, la siguiente parte es la formación y ese entendimiento para que se lleve a cabo. Y lo que comentabas de clubes de rugby, que el fútbol está como más profesionalizado, a día de hoy, vamos, yo en nuestros clientes, por ejemplo, clubes de rugby de primer nivel que tenemos en UK,
están bastante más profesionalizados y trabajan bastante mejor la digitalización que clubes de fútbol de primera división de aquí en España, ¿vale? O sea que hay de todos, lo que simple es el simple hecho de que sepan adaptarse a los tiempos, ¿no? Aquí en España los clubes de nuestro principal proyecto era la Liga y los clubes de fútbol de primera y segunda división, y entramos hace casi 5 años con ellos y cuando entramos con los clubes era casi papel todo, o sea, no trabajaban nada de esto. Y en UK llevábamos 10 años ya con los clubes de la Premier trabajando todo esto, o sea, esa diferencia. Y al final es adaptarte al tiempo en el momento y entender. Totalmente, sí. Parece que el Reino Unido o Alemania, estos países siempre están como un pasito por delante, ¿no? A quizá los países mediterráneos como podemos ser nosotros, o Portugal o Italia. Totalmente, súper interesante. Hablando de formación, Diego, habéis estado hablando de que no solo ofrecéis vuestra solución, vuestra herramienta y ya está, sino que formáis también a vuestros clientes, en cierto sentido, los acompañáis en ese proceso de utilizar el software. ¿Crees que, Luis hablaba también del tema de la pandemia, ¿crees que el tema de la pandemia ha ayudado o ha acelerado esos procesos de transformación digital en entidades deportivas y cómo lo habéis vivido vosotros o cómo habéis hecho ese acompañamiento y esa formación durante estos meses? Sí, pues tal cual lo que comentabais de la pandemia, ¿no? Nosotros vimos o estamos viendo que la pandemia al final tiene las dos caras de la moneda, ¿no? Lo que comentaba Luis, que el deporte se congeló, todas las entidades, pues un poco, muchísima incertidumbre y no sabían ni cómo afrontarlo. Ahora parece que la temporada siguiente ya todo el balón volverá a girar, o a rodar, ¿no? Nunca mejor dicho. Y la parte positiva de todo esto es que se acelera todo este proceso de digitalización, ¿no? Por poner ejemplos, pues nosotros antes de la pandemia, pues las entidades deportivas no estaban familiarizadas con una videollamada, ¿no? Era muy difícil que alguien nos recibiese, entre comillas, por videollamada, ¿no? Y ahora pues es el estándar, vamos, nadie se plantea otra cosa y es algo que entendemos que quedará, ¿no? Otro tema que para nosotros también fue fundamental es, o que vimos que se aceleró, es el tema de las inscripciones, el tema del evitar el papel, el tema de que todo el mundo asimilemos, que se estandarice o se generalice el uso de un código QR, ¿vale? Que hasta hace pues, 1 año y medio, parece mentira, pero no todo el mundo conocía el sistema. Entonces, nosotros, por ejemplo, para cuando hablamos de nuestro sistema de control de accesos, de trazabilidad, de registro de entrenamientos para todo este tema de COVID, pues es natural, ¿no? El código QR todo el mundo lo tenemos identificado. Entonces, sí que es verdad que hay esta parte, pues facilita mucho pues, la formación, la puesta en marcha, porque todo el mundo está ya acostumbrado a hacer una videollamada en cualquier sitio, a recibir un enlace, a ver un vídeo, a hacer una formación y un planteamiento de empezar, como decíamos antes, empezar con una cosita, con una cosa dentro del club, a trabajar en eso, ¿no? Entonces sí que la formación fundamental, la puesta en marcha, y la pandemia pues ayudó en este caso, por sacar algo positivo, a que estas videollamadas, QRs y tal, pues se estandaricen. Totalmente, siempre hay que ver el lado positivo, ¿no? de este tipo de cosas. Totalmente. Santiago, hemos estado hablando de entidades deportivas, obviamente profesionales, pero también amateur, ¿no? Y entonces no podemos olvidar esta vertiente, digamos, social del deporte, porque al final el deporte aficionado y el deporte de base juega un papel fundamental en este ecosistema. Obviamente, a nivel de federaciones se trabaja mucho, pero ¿crees que la transformación digital también es importante para esta parte del deporte? ¿Crees que es la base o que se debería empezar por la base y por el fútbol aficionado a nivel de transformación digital y luego ir subiendo a nivel profesional? ¿O cómo crees que debería realizarse? Bueno, realmente en lo que comentamos del deporte de élite y el deporte de base, hay que pensar en este dato. Solo 1 de cada 16.000 deportistas llega al deporte de élite. El resto siguen su actividad, pues bien dentro de un club, bien por libre, porque hay mucha gente que no quiere federarse, pero le gusta practicar ciclismo, le gusta el torneo de pádel con los amigos. Entonces, el trabajo de la digitalización tiene que estar enfocado a todos. Obviamente, las organizaciones profesionales, como las federaciones, pues como hablamos, ¿no? Del fútbol, el rugby, el baloncesto, tienen más recursos para realizar esa transformación digital. Pero a nivel de base, por ejemplo, dentro del Leverage, nosotros damos cabida a todo tipo de deportistas y tenemos diferentes planes y diferente tipo de servicio en función de las necesidades que tenga una entidad. Pero
Por ejemplo, y enlazando con lo que hablabais antes de la pandemia, nosotros, antes de que el Consejo Superior de Deportes lanzara el protocolo obligatorio, ya habíamos desarrollado una herramienta dentro de la plataforma para el tema del chequeo COVID. Todo deportista, da igual la categoría, da igual sea profesional, sea amateur, sea de base, registrado en la herramienta del Everest, tiene 72 horas antes del partido que va a disputar que rellenar un cuestionario de manera manual informando de su situación de salud respecto al chequeo COVID. Y eso queda reflejado en el acta digital. De tal manera que así evitamos que haya un contagio y así lo que estamos ofreciendo es la posibilidad de que una entidad amateur realice un evento seguro. Ten en cuenta, por ejemplo, nosotros trabajamos con la Federación de Fútbol de Murcia, hay 60.000 deportistas. Si solo nos enfocáramos al deporte de élite en esa transformación digital, nos quedaríamos con los 4 clubes de arriba, tira hacia abajo. Entonces, incido en lo del número e incido en lo de la necesidad. Entonces, hay que dotar de herramientas a todos los niveles, porque al final facilitará mucho más el evitar lo que hablábamos antes de que se haga por amor al arte. Empezará a entrarse en la cultura de, oye, tiene que haber una persona que de manera sencilla, porque nuestra herramienta es una herramienta sencilla, puedes descargarte la aplicación en el móvil, registrarte y crear una competición. Si eres un club de base, por ejemplo, o un grupo de amigos que quieres organizar una liga, lo puedes hacer. Si eres una entidad profesional, obviamente te damos una serie de parámetros y te damos unos desarrollos a medida. Pero sí que es verdad que hay que atender también y que hay que impulsar desde las empresas y desde las propias federaciones, debían de dotar de cierto, digamos, ayuda económica o impulso o simplemente formación, que hemos hablado antes que es muy importante, para que estas entidades den ese paso de dejar a la persona que por amor al arte lo lleva haciendo, darle una herramienta para que ese tiempo que dedica en exceso le sea mucho más fácil gestionarlo. Totalmente, y muy interesante. Nos quedan 3 minutitos, pero me gustaría preguntaros una última pregunta conforme a lo que ha dicho Santiago al final. Simplemente en cada uno en una frase, ¿vale? Al final, ¿qué acciones creéis que son necesarias, tanto a nivel de, quizá de políticas públicas como también de políticas internas dentro de los propios clubes y las entidades deportivas para acelerar esta transformación digital en la gestión deportiva en España especialmente y bueno, y en Europa y en el mundo en general? Con una frase, yo creo, porque tenemos 3 minutitos solo, una frase cada uno, creo que podemos resumir. Luis, si quieres empezamos contigo. Sí, por supuesto. Con una frase, pues que se lancen, que no tengan miedo y que se den cuenta que la tecnología es el futuro y que es lo que les va a permitir crecer, sobre todo a nivel nacional y en un futuro a nivel internacional. Víctor, seguimos contigo. Sí, pues yo a nivel público, que las instituciones públicas apuesten y si pueden hacer llegar a todos los clubes amateur o instituciones amateur la formación que salga de ellos, ¿no? Que ayuden en esa formación y a entender lo que es una transformación digital y a lo que es ya más profesional, pues que se informen, que busquen todas las alternativas y herramientas posibles y que apuesten por ellas porque es que ya es el presente y no va a haber otra opción. Genial. Diego, seguimos contigo. Sí, yo en relación a la parte de administración pública, pues eso mismo, ¿no? Impulsar un poco la digitalización del deporte, precisamente con charlas como la de hoy, un poco acercar a las entidades deportivas que pierdan el miedo. También fomentar, obviamente, la práctica deportiva, como ya lo llevan haciendo un montón de años con temas de subvenciones, por eventos, por actividad deportiva y facilitar pues, esa gestión a las entidades. Y del lado de las entidades, pues simplemente que pierdan el miedo a probar, ¿no? Como decía ahora Víctor, pues que hay un montón de soluciones y un montón de facilidades y que es simplemente empezar, ¿no? Que simplemente ayuda un montón el trabajo diario que tienen que hacer sobre todo los directivos de los clubes, que son auténticos héroes sin capa, ¿no? Que están ahí comandando el deporte amateur, ¿no? Totalmente. Y por último, Santiago, vamos contigo. Sí, incido en lo que han dicho mis compañeros. La formación impulsada de la parte pública es fundamental para que todo el mundo conozca que existen herramientas para transformar y digitalizar las entidades. Y tiene que ser una formación accesible. Tienen que ser jornadas como esta en la que se puedan compartir ideas, que se puedan ver diferentes opciones y al final eso te genera una inquietud para querer tú transformar tu entidad. Y ya desde el propio
conjunto de la entidad, que pierdan el miedo y que hablen con empresas, que demanden a sus federaciones el hecho o a sus ayuntamientos el hecho de que se impulse la tecnología, porque al final les va a ayudar en muchos procesos y les va a abrir nuevos canales de monetización. Y hoy en día, que todos venimos de una situación dura por la pandemia, encontrar nuevas vías de monetización es importante para las entidades. Totalmente. Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro. La verdad es que presentaciones súper interesantes. Creo que la charla ha valido mucho la pena y ha estado muy bien. Os dejo ahora con Sofi para que cierre un poco esta sesión. Así que nada, mil gracias a todos y un placer. Gracias, Jorge. Gracias a todos por participar hoy. Espero que os haya gustado, que habéis descubierto algo nuevo, habéis aprendido. Me alegra ver que tenemos muchas preguntas en el chat. Dejaremos aquí abierta la sesión un rato para que puedan contestar nuestros ponentes por escrito. Y así terminamos la sesión, por no robaros más tiempo, por si alguien tiene que irse. Nosotros vamos a convocaros para el siguiente webinar, para la siguiente sesión en 2 semanas. Ya recibiréis la invitación por parte de la Escuela Vasca del Deporte. Os agradecemos vuestra asistencia hoy y bueno, os deseo a todos un buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Un placer.